Catalina Colassos e Cláudia Bonilla. Muito bem-vindas, é um prazer revê-las e ouvir mais detalhadamente sobre as oportunidades e desafios do sistema de alerta temprano de Rio Molina. Muito bem-vindas, Cláudia e Catalina. O fórum de vocês. Bem-vindas e obrigado por organizar este webinar. Obrigado. Gracias, Carlos. Listo. ¿Me confirman? ¿Me están viendo la presentación? Ok, listo. Entonces, buenos días. Bueno, acá en Colombia es buenos días. Acá estamos todavía en la mañana, a las 11:30 de la mañana. Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Les vamos a presentar este webinar que hemos titulado Oportunidades y desafíos del sistema de alerta temprana del Río Molino. Pues nuestro nodo, que es la Universidad del Cauca, pues que pertenece al grupo de ríos urbanos naturalizados de CITEP, pues es el encargado en el día de hoy presentarles pues este webinar y compartirles nuestra perspectiva del trabajo que estamos realizando alrededor de los ríos urbanos naturalizados. Para los que no nos conocen o no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros acá en Popayán, pues les vamos a comentar quiénes somos los que estamos participando de este proyecto. Primero, pues hablarles de la universidad a la cual nosotros pertenecemos, que es la Universidad del Cauca, que es creada desde los orígenes de la República en 1827 y pues tiene una larga trayectoria en sus programas y pues sobre todo a nivel de investigación. Dentro de la Universidad del Cauca está la facultad a la cual nosotros pertenecemos, que es la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, que este año cumple 62 años, fue fundada en 1960, cuando se empezó un convenio con la ITU, el programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Dentro de nuestra facultad está el Departamento de Telecomunicaciones, al cual pertenecemos los docentes que formamos parte de este proyecto, y el departamento, dentro del departamento pues está particularmente el grupo de investigación en el cual nosotros estamos trabajando, que es el GNTT. El GNTT es el Grupo de Investigación y Desarrollo en Nuevas Tecnologías en Telecomunicaciones, que tiene pues dos áreas de investigación grandes, que es sistemas de telecomunicaciones y procesamiento de señales. Dentro de estas dos áreas de investigación se trabajan pues en diversas líneas de investigación, como son las comunicaciones y redes inalámbricas, redes y servicios de telecomunicaciones, telecomunicaciones ópticas, y está el procesamiento digital de señales. Dentro del tópico de trabajo de las líneas de investigación en comunicaciones y redes inalámbricas, pues se ha trabajado con redes inalámbricas para comunicaciones rurales y redes inalámbricas de área local, personal y metropolitana. Toda esta parte de las comunicaciones y redes inalámbricas, como pues lo verán de pronto más adelante, es lo que nos ha aportado todo este conocimiento en estos trabajos, nos ha ayudado a poder identificar oportunidades en nuestro trabajo, en nuestro enfoque alrededor del río Molino, que es donde nosotros estamos trabajando. Y también las otras pues, áreas de investigación que tiene el GNTT, pues también nos da, digamos, un gran proceso en esta parte de investigación que se maneja. Pues el grupo se enfoca en tratar de apropiar o de aplicar diversas tecnologías, tratando de encontrar soluciones a temas a veces solamente de carácter investigativo, pero también es de gran interés el aporte que nosotros tenemos en la parte social. Los investigadores, pues el grupo de nuevas tecnologías tiene varios investigadores, pero los investigadores que están formando parte del proyecto de RUM, está la ingeniera Claudia Hernández, quien pues también va a exponer en la segunda parte de este webinar, y ella es la que está coordinando pues el proyecto y el grupo de investigación. Estoy yo, Catalina Muñoz, está el ingeniero Gustavo Gómez,
la ingeniera Manuela Silva, la ingeniera Virginia Solarte y el ingeniero Oscar Calderón. Pues todos nosotros hemos trabajado en diferentes proyectos de investigación y pues nuestra formación, todos somos ingenieros electrónicos y telecomunicaciones y tenemos pues maestrías en la parte relacionada con la ingeniería. Bueno, ahora sí les voy a contextualizar un poco de dónde estamos ubicados para que entiendan sobre pues un poco nuestro contexto nacional y local de nuestro río. Primero pues hablarles un poco de Colombia y pues Colombia es un país que tiene es muy diverso y sus condiciones climáticas también lo son. Pero el país, pues como lo pueden ver, los cuerpos de agua alcanzan el 1% de la superficie del país. Pero cuando hay tiempos de inundación se puede alcanzar a cubrir hasta el 28% del territorio nacional. Estos tiempos de inundación afectan bastante a la población, donde el 28% de la población está expuesta a un alto riesgo de inundación, son aproximadamente 12 millones de colombianos. También por las características socioeconómicas del país, muchas de estas personas que se ven afectadas por las inundaciones tienden a ser las personas de escasos recursos, pues porque por la misma condición social tienden a hacer sus viviendas en las riberas de los ríos y eso pues los afecta considerablemente pues en el tema de las inundaciones. Dentro de Colombia, como lo ven que es un país pues medianamente grande, nosotros le llamamos, digamos, aprendí cuando vinieron, que pues todos tenemos diferentes formas de ubicarnos, ¿no? Dentro de nuestro país está nuestro departamento, que es el Cauca, ¿no es cierto? El Cauca también es un departamento muy amplio, hay lugares que son de muy difícil acceso, también tiene gran cantidad de ríos, y dentro del Cauca nosotros estamos ubicados aquí, que es el municipio de Popayán, ¿sí? Que es la capital del departamento del Cauca, ¿no es cierto? Entonces, nuestro municipio pues está al suroccidente colombiano, tiene una extensión de 512 kilómetros cuadrados y las temperaturas pues promedio son de 14, 19 grados centígrados y tenemos aproximadamente 318.000 habitantes. Pues nosotros tenemos un patrimonio cultural tangible en los cerros, en los ríos y pues nuestras construcciones coloniales que son pues bastante importantes. Digamos que el desarrollo de nuestra ciudad está centrado mucha parte en el turismo que se desarrolla en el centro de la ciudad, a través pues también se mueve mucho en el tema de la Semana Santa, pero aparte del turismo también están los diferentes municipios alrededor de Popayán pues se concentran o llegan a Popayán a vender pues sus productos agrícolas y esto lo hacen pues en la plaza de mercado y ya más adelante pues van a ver por qué esto pues es importante en el contexto de nuestra ciudad. En el Cauca, en el departamento pues del Cauca también tenemos pues muchos ríos y se registran pues varios eventos asociados a las fuentes hídricas, pues la parte de las inundaciones entre los años 2000 y 2020. Entonces, en estos años, pues se ve que los eventos pues la mayor cantidad de eventos se presentan en municipios como lo es López de Micay, Timbiquí y Popayán. La diferencia de estos dos municipios con Popayán es que los dos municipios son costeros, están pues hacia el lado de acá del Pacífico. Popayán está acá en parte del centro, entonces realmente a Popayán lo afecta mucho es la cantidad de lluvias y el desbordamiento en los ríos. Entonces, pues nosotros nos centramos acá en Popayán y empezamos a ver el marco normativo que tenemos en Colombia, pues donde se empiezan a implementar, pues ya como Colombia, pues no somos el único municipio que sufre de esta problemática en relación a los ríos, entonces se tiene pues unas políticas públicas, una ley Sendai y el EIRD que hacen que pues los municipios y en Colombia se empiecen a
establecer acciones para minimizar los riesgos a causa de estas inundaciones por los ríos. Y bueno, no solo inundaciones, sino diversas afectaciones que se tienen como movimientos de masa, pero alrededor de las fuentes hídricas. Entonces, vamos al río, pues nosotros tenemos el río Cauca, que realmente también atraviesa pues como parte de la ciudad, pero no pasa pues por unos lugares tan críticos, y pues es un río que después pasa, digamos, a nivel nacional, pero en nuestro departamento tenemos otro río que sí atraviesa a nuestra ciudad, que se llama el río Molino. Ese río Molino tiene una longitud de 24.5 kilómetros y aporta el 10% del agua del acueducto municipal. Entonces, este río, digamos que viene o nace se le llama pues veredas a lo que esta parte, que no es la parte urbana de la ciudad, y viene desde esa parte alta y llega a la ciudad, a lo que nosotros le llamamos una formación geomorfológica del Valle de Pubenza. Entonces acá en el Valle de Pubenza, donde nosotros tenemos la concentración pues de la población, de la plaza de mercado, llega pues y atraviesa parte de la ciudad, pasa muy cerca a clínicas, a hospitales. Entonces tenemos, el río Molino pues está alrededor de 8 corregimientos, 10 veredas y 4 comunas urbanas. Entonces existen diferentes grupos poblacionales asentados, estimados en 53.000 habitantes. Y pues por acá podemos ver las zonas pues de inundación que se tienen, ¿no? Muchos pues están cerca al río, pero pues también a pesar de que, digamos, se ha construido alrededor del río parte de la ciudad y parte de la plaza de mercado, las clínicas, y pues eso ha afectado notablemente al desarrollo de la ciudad. Aquí podemos ver unas fotos del río Molino, los que tuvieron la oportunidad de conocer. Esta es la parte por donde estuvimos, en unas partes pues, de la parte alta del río, y acá, este es en otra ubicación donde se tienen pues uno de los equipos que actualmente funcionan en el monitoreo del río Molino. En el río Molino se han presentado, digamos que los eventos que se han presentado alrededor del río Molino desde el 2000 hasta el 2020, pues pudiéramos considerar que no son demasiados. Pero digamos que en el 2011 se presentaron 5 eventos, y estos eventos empezaron a generar muchos desastres y una gran problemática. Sin embargo, en el 2013, donde solamente se presentan 2 eventos, uno de esos eventos es que fue en diciembre, que fue para un 24 de diciembre, entendiendo que acá en Colombia para nosotros la noche del 24 es una noche de mucha festividad, que la gente está celebrando, está con sus familias. Esa noche ocurre que el río Molino se desborda, y no había la suficiente preparación para eso. Entonces, eso fue lo que desencadenó pues, o hizo que se empezara a gestionar o a trabajar un poco más en el río Molino. En el 2004, la afectación fue de 3.000 viviendas en 46 barrios de la ciudad, y colapsa un muro en un centro de reclusión para mujeres, tiéndase como centro de reclusión una cárcel, una prisión para mujeres, que se llama La Magdalena. Entonces, pues ya eso genera una problemática. En el 2011 afecta un puente vehicular en la vía El Huila. Nosotros no tenemos muchas vías de comunicación con los otros departamentos, entonces la vía El Huila es una única vía, y es esa vía pues que nos comunica el Cauca, entonces afecta pues todo el comercio, toda la relación con otro departamento. En la plaza de mercado, esa fue una de las afectaciones que tuvo. 512 locales comerciales con pérdida de insumos y productos. De la plaza de mercado vive mucha gente, y no solamente del departamento, sino del municipio, sino también de otros municipios. Hay 5 vehículos afectados, y hay un edificio, se pierden archivos, se pierden materiales. Y en el 2013, esa es la más grande, pues que ocurre, hay total inundaciones,
se empiezan a afectar la plaza de mercado, se empiezan a afectar los hospitales también tienen como una cercanía con el río y empieza a haber una alerta, entonces tras de que tenemos una inundación, afectaciones, lugar donde vamos a atender a la gente también se inunda, entonces se decreta la calamidad pública y a partir de ahí es que se empieza a gestionar y a trabajar un poco más sobre el río Molino. Los dejo con Claudio para que le siga contando cómo se ha ido trabajando con esta parte del río Molino. Buenos días para todos. Continuando con nuestra exposición, como les venía contando la ingeniera Catalina, en función de los diferentes eventos que han sucedido con el río Molino, la alcaldía de Popayán, como una respuesta al llamado de la comunidad y como una respuesta a las afectaciones económicas y a las afectaciones a nivel de salud pública que se estaban presentando, surge la política municipal de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, ¿qué fue lo que se buscó con esta política? ¿O por qué se gestiona o surge esta política? Porque era necesario pues, llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo. Era claro que ante los eventos sucedidos en la ciudad de Popayán no se estaba llevando a cabo. Se requería ofrecer a la protección a la población en territorio municipal, debido a que pues, todas las personas que estaban en la ribera del río o que tenían sus diferentes negocios o viviendas se estaban viendo afectados. También era muy importante mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas. La inundación del año 2013 fue una de las más críticas, donde se afectó al personal de la plaza de mercado. Entonces, donde se tienen los alimentos que se venden y que se distribuyen para la ciudad de Popayán. Entonces, eso fue algo muy crítico, afectó mucho el bienestar y la calidad de vida porque ya no era posible ir a esa plaza de mercado mientras se sucedió este evento. Y además se buscaba contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, se empieza a detectar pues, que se tienen justamente sobre la zona de la plaza de mercado. ¿Por qué se desbordó ahí? Bueno, porque ahí seguramente también hay un problema crítico, o había un problema crítico en ese momento, y es que las basuras no se estaban gestionando de la forma más adecuada. Y una serie de elementos que no estaban ayudando al desarrollo sostenible. Entonces, por lo tanto, es importante plantear políticas que permitan contribuir a ese desarrollo. Por lo tanto, en la política municipal de gestión del riesgo de desastres se plantea la implementación de un SAT comunitario con vigilancia mixta. Ahora pues vamos a hablar un poco acerca de lo que esto implica. Entonces, dentro de este sistema de alerta temprana, la alcaldía de Popayán se basó en la Guía para el Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana, pues un documento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que es una unidad a nivel del país, donde pues se dan diferentes guías para atender justamente los desastres. Dentro de esta guía se habla pues de lo que se tiene en un sistema de alerta temprana. En un sistema de alerta temprana pues se busca el conocimiento y la detección del riesgo de desastres mediante el monitoreo, el análisis y el pronóstico de las amenazas y posibles consecuencias. Entonces, lo importante con el sistema de alerta temprana es que tengamos la capacidad de determinar o pronosticar las amenazas, las posibles consecuencias y que podamos hacer algo antes de que suceda un desastre. Para ello, pues es necesario contar con información de las amenazas, determinar pues mediante observación, monitoreo, análisis de los datos anteriores para que sea posible hacer un pronóstico de lo que podría pasar y pues un mapeo de toda la información. También es importante realizar un análisis multirriesgo, de tal forma que se pueda cuantificar la exposición y la vulnerabilidad de las personas que puedan ser afectadas por un desastre, en este caso, por un desbordamiento del río, y cuáles son las amenazas activas y cómo son las interacciones entre las diferentes multiamenazas en el caso de que se esté considerando diferentes eventos que pueden generar diferentes desastres. Y también es importante analizar pues las advertencias. Esas advertencias van a incluir la probabilidad de que un evento afecte a las personas y los bienes, los posibles impactos que un desastre podría ocasionar
y qué mensajes, cuáles son los mensajes que se van a dirigir a los diferentes sectores. Todos estos elementos están relacionados con unos actores de los cuales se va a requerir una preparación y también una respuesta ante los diferentes eventos. El gobierno local y nacional pues debe actuar ante todas las amenazas, tanto con la prevención como con la atención. Una vez que se ha determinado que hay una amenaza, cuáles son los planes que se deben seguir. En cuanto al transporte, es un actor que se ve muy afectado, porque cuando sucede un desastre, pues se pueden dar dificultades en las vías, retrasos en los viajes, afectaciones en sus vehículos y afectaciones económicas. En cuanto a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, suceden diferentes fenómenos como heladas, sequías en nuestro caso, inundaciones que pueden afectar los diferentes cultivos y la producción de alimentos. Entonces también hay que saber cómo preparar a estos actores y cuál debería ser su respuesta. En la parte del suministro y demanda de energía, entonces hay que tener sistemas de protección, por ejemplo, cuando suceden tormentas severas, entonces siempre tenemos colapso en los sistemas de energía. Algo muy importante es un actor, lo que sucede con las epidemias de salud. Entonces, las lluvias excesivas, o en este caso, las inundaciones, con todo lo que ello conlleva, en la afectación que se puede dar en la salud de las personas y la gestión de recursos hídricos. ¿Qué hacer frente a la precipitación excesiva o frente a la sequía? Pues en nuestro caso, es la precipitación excesiva y la inundación que se puede generar. Todo esto, estos son los actores que van a tener unas funcionalidades claras, unas responsabilidades. Vamos a tener unos mecanismos de coordinación con estos elementos que tendremos acá para el conocimiento, la detección y poder predecir los diferentes riesgos, y necesitamos que se haga una retroalimentación pues para que se puedan tener mejoras en ese sistema de alerta temprana, y pues todos basados en una diseminación y comunicación de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de alerta temprana. En este mismo documento se plantea cuáles deberían ser los componentes de un SAT y diferentes elementos. Entonces, ¿cómo podría plantearse un SAT? ¿Con qué enfoques? Podríamos tener un enfoque que sea un sistema de alerta temprana a nivel nacional, que sea a nivel departamental y regional, o que sea a nivel municipal, que sea comunitario y diferencial, que sea multiamenaza en el caso de que se consideren diferentes eventos que pueden generar un desastre. En cuanto a los elementos transversales de un SAT, se considera cuáles son los actores clave que están relacionados, qué aspectos se deben considerar de gobernabilidad y diferentes arreglos eficaces que se deben hacer entre las diferentes instituciones, cómo manejar la logística y la sostenibilidad, porque no solamente es implementar un SAT, sino que cómo va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Y vamos a tener unos componentes técnicos relacionados con el conocimiento necesario para la implementación de dicho SAT, sistemas de monitoreo y vigilancia, que son importantes para determinar cuál es el estado en el cual se encuentra la variable que se esté monitoreando, cómo se van a manejar las alertas, dado que el sistema de alerta nos predice que puede suceder un evento, es muy importante diseminar esa información de las alertas, y cuál es la capacidad de respuesta que nosotros podemos tener. Aquí, en esta figura, se plantean los diferentes enfoques que se podría tener: nacional, departamental y regional, enfoque municipal, comunitario y diferencial, enfoque multiamenaza, y al interior, pues, los elementos que tenemos: el conocimiento y el análisis del riesgo, el monitoreo del pronóstico, la difusión de las alertas y la capacidad de respuesta. En el conocimiento y análisis del riesgo, pues es necesario estudiar las amenazas, considerar cuáles son los elementos expuestos y los estudios de vulnerabilidad, quiénes van a ser las personas o esos actores clave. En el monitoreo y pronóstico, determinar cuál va a ser el fenómeno que nosotros queremos analizar. Vamos a tener un centro de monitoreo, una forma de medición de las variables y unos parámetros que nos permitan determinar cuándo tomar la decisión de alertar. En la difusión de la alerta, debemos tener unos procedimientos estandarizados para emitir las alertas, unos mecanismos de alarma previamente establecidos y conocidos por la comunidad, y unas formas de diseminar las alertas entre las personas pues, que debe diseminarse. En la capacidad de respuesta, se debe haber hecho previamente una preparación para la respuesta, una educación en saber qué hacer y cómo actuar frente a una alerta. Hay que hacer ejecución de la respuesta y la recuperación, entonces dependiendo del tipo de alerta, cómo van a responder las diferentes entidades, y trabajar en la reducción de desastres. ¿Qué decisiones se van a tomar? Entonces, si es necesario hacer una evacuación o si solamente es decirle a las personas que estén atentos por lo que pueda pasar. Entonces, aquí, como tal,
el grupo Nuevas Tecnologías en Telecomunicaciones ha determinado que podemos trabajar en la parte de monitoreo y pronóstico. Entonces nosotros estamos trabajando en el acompañamiento, en la medición de variables, en el acompañamiento en la decisión de alertar y pues en el centro de monitoreo. También podemos trabajar un poco, y será algo que pues ya lo vamos a visualizar más adelante, con la preparación para la respuesta, en la parte de educación a las personas de cómo actuar frente a los eventos y también cómo actuar frente, o sea, y cómo manejar toda la parte del centro de monitoreo. Bueno, dentro de ese SAT, entonces, ese sistema de alerta temprana que la alcaldía de Popayán determina como una opción para mitigar los efectos del desbordamiento del río Molino, pues se considera que el mecanismo de funcionamiento va a ser un SAT comunitario, porque va a ser un SAT que va a estar también apoyado por la comunidad, vamos a tener también un componente institucional, entonces por lo tanto vamos a estar apoyados por una institución que es la alcaldía de Popayán y la comunidad, y pues será un sistema de alerta temprana mixto. Dentro de este SAT, pues se tiene un conjunto de actividades que se deben realizar. Entonces, se toma la decisión de la implementación de un SAT comunitario donde están los responsables, entonces la alcaldía y la Oficina de Atención a Gestión de Riesgo de Desastres. Importante hacer procesos de capacitación con las comunidades, capacitación enfocado en lo que se debe hacer ante una alerta, y bueno, más adelante se hace frente a los diferentes dispositivos que se despliegan. Eso también estaría enfocado por estas dos entidades y también por los organismos de socorro, defensa civil, bomberos. Posteriormente, hacer la comprobación del plan de respuesta y contingencia para determinar que sí es posible, sí es posible actuar frente a la determinación de una alerta. Es necesario hacer procesos de retroalimentación y mejoramiento de ese sistema de alerta temprana basado pues, en la experiencia previa, y es importante hacer la gestión de recursos del sistema de alerta comunitario, de alerta temprana comunitario. También sería una función de la alcaldía y la oficina de gestión del riesgo. Nosotros trabajamos específicamente con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué se tiene entonces? Se tomó esa decisión y se implementó el SAT del río Molino. Entonces, se implementa el sistema de alerta temprana del río Molino, motivado principalmente por el evento crítico del año 2013. Este sistema de alerta temprana pues está conformado por un grupo de elementos de medición y un sistema que me va a permitir analizar tanto lo que sucede a lo largo del río Molino mediante diferentes sensores ubicados aquí. Bueno, aquí estamos analizando, aquí aparece la ubicación de los sensores. Los sensores están en la parte alta, acá vemos que están en la parte alta del río porque realmente pues debemos monitorear antes de que llegue a la ciudad. Y también tenemos otros sensores que nos permiten determinar el nivel de lluvia, pues que va a ser el que nos ocasione el desbordamiento del río. Y una red de vigías comunitarios que son las personas que viven alrededor del río y que se encargarán de dar información acerca de cómo se encuentra el cauce y la corriente del río. Entonces, ese SAT ¿qué tiene? Va a tener 5 estaciones de nivel, o bueno, tiene 5 estaciones de nivel, donde tenemos sensores que me permiten determinar el nivel del río, 4 estaciones de pluviometría, con las cuales se puede determinar la cantidad de lluvia, una estación meteorológica, y esto sería la parte de el análisis en la zona, o el censado. Tenemos 2 centros de control, uno en la alcaldía, otro en la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, y le llega información a la Guardia de Bomberos de Popayán, porque pues es una entidad importante en el momento en el que se genere un desastre. Ellos son receptores de información. También se tienen 10 repetidores o antenas de repetición, con lo cual se establecen los diferentes enlaces hacia la ciudad de Popayán. Bueno, un repetidor en una frecuencia específica en un cerro San Rafael y otra repetidora en otro cerro llamado Puracé. Y para la respuesta se tienen 3 sirenas remotas de 700 vatios y la información con los líderes comunitarios de cada zona. En el momento en el que se genere una alerta, pues se le informa a los líderes para que se haga la difusión con la comunidad. Además, se tienen, como es un SAT comunitario, tenemos 36 vigías. Esos 36 vigías son personas, comunidades que viven a lo largo del río, a lo largo de todo el trayecto del río y que tienen una comunicación. Ellos normalmente tienen una comunicación por VHF
De esos 36 vigías, 16 tienen unos equipos de radio, y de esos, pues 10 equipos de radio están al servicio de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces los vigías pues tienen un kit donde tienen diferentes elementos que los identifican y tienen un sistema de radiocomunicaciones. Estos radios se pueden comunicar directamente con un funcionario en la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastre en la Alcaldía de Popayán, y ellos pues se encargan de informar. Entonces, si el río está crecido, si el río lleva mucha piedra, estas personas se caracterizan porque ellos tienen un conocimiento ancestral del río. Entonces, en algunas partes del río se pasa sobre cabildos indígenas, otras son sobre campesinos. Hay diferentes tipos de comunidades, pero en general estas personas tienen un grado de compromiso muy alto, y es importante mencionar que la labor de estos vigías es una labor voluntaria. No, ellos no reciben un salario por ello, pero ellos tienen un compromiso muy alto en informar lo que sucede con el río, y tienen un conocimiento muy alto también en cuanto a lo que es el río. Ellos tienen mucha información basada en su experiencia, de cuándo puede desbordarse el río, de si, quizá a veces sin ir a verlo, solamente con el sonido, pueden empezar a determinar cómo es el comportamiento del río. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la visita que hicimos. Aquí estamos en uno de los puntos, digamos, acceder al río. Aquí las personas que se encuentran identificadas con verde son los vigías. Ahí estábamos en el Cabildo Indígena de Población. Es una comunidad muy organizada, en las cuales, pues, quienes estuvimos durante la visita, pudimos escucharlos, pudimos recibir la información que ellos tienen del río. Y bueno, aquí también podemos apreciar al grupo. Bueno, en función de todo esto, este es el trabajo pues que nosotros hemos hecho, un poco el acercamiento que hemos hecho, y pues ya lo que nosotros nos hemos planteado para realizar. ¿Qué fin estamos buscando? Estamos buscando, pues, o el fin que se busca tanto la alcaldía como nosotros, es vigilar, prevenir y predecir amenazas por inundación en la zona de influencia del río Molino. Para ello, nuestro objetivo será mejorar las capacidades del sistema de alerta temprana del río Molino mediante la inclusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el aprovechamiento de los saberes comunitarios. Esta parte del aprovechamiento de los saberes comunitarios fue algo que se planteó y que recibimos como retroalimentación durante la visita de los diferentes integrantes de la red, porque era algo que nosotros inicialmente no habíamos identificado. Nosotros estábamos mucho con los aspectos técnicos, pero esa realimentación, esa visita y esos conocimientos que todos los integrantes, que los diferentes integrantes tienen en cuanto al trabajo con los ríos y con comunidades, nos ayudó a identificar que son unos actores clave para los trabajos que nosotros hemos planteado. ¿Qué trabajos o qué objetivos específicos tenemos? Pues buscamos analizar el estado actual del sistema de alerta temprana. Para ello, pues, construir un estado del arte de los diferentes sistemas y levantar toda esa información del sistema de alerta temprana actual. Buscamos también mejorar el sistema de alerta temprana, dado que sabemos que el sistema de alerta temprana ya lleva varios años, que se tienen diferentes fallas en su funcionamiento, que los sensores requieren un mantenimiento continuo y que no siempre es posible llevar personal hasta ese punto. Entonces, buscamos determinar mecanismos para mejorar ese sistema, y para ello pues es necesario enfocarnos en el diseño de las redes de sensores, también en implementar algoritmos de predicción, porque ese es un aspecto muy importante de los sistemas de alerta temprana. No solamente medir y determinar si en este momento hay una alerta, sino que seamos capaces de analizar, tomar todos esos datos históricos, y ahorita tenemos muchas formas, tenemos la inteligencia artificial con la cual nosotros podríamos implementar algoritmos que nos permitan predecir en qué momento se puede generar una alerta. Y también buscamos generar un prototipo de estación de pluviometría, porque las estaciones que se tienen son limitadas, y también es un elemento muy importante para determinar el momento en el cual se puede generar una alerta. Otro de nuestros objetivos específicos es optimizar procesos de vigilancia y comunicación. Para ello buscamos mejorar las redes de comunicación, las redes que tienen los vigías. Es una red que no está disponible todo el tiempo por las condiciones geográficas de la zona. No todos los vigías desde su ubicación, o por ejemplo desde el lado del río, no siempre tienen comunicación, sino que ellos deben buscar la parte más alta para establecer una comunicación.
Entonces buscamos mejorar esas redes de comunicación y también capacitar a la comunidad. Capacitar a la comunidad y a la par de capacitar a la comunidad, aprender nosotros de esos conocimientos que se tienen en función de lo que es el río y nosotros capacitar en función de cuáles son las tecnologías que se están utilizando. Diferentes niveles de capacitación, porque digamos que quien utiliza los radios necesita una capacitación, pero el personal que está a orillas del río, pues necesita una capacitación más enfocada en la gestión del riesgo. En esas actividades, en lo que hemos realizado en el estado actual, para determinar el estado actual, hemos buscado reuniones con los proveedores de comunicaciones y con los proveedores de la red que se tiene en este momento en el sistema de alerta temprana, con el fin de determinar cuál es la información disponible que hay y analizando cuáles nuevas tecnologías nosotros podemos utilizar para ese sistema de alerta temprana. Entonces sabemos que hay un problema muy grande con el medidor, con el sensor de nivel, que es un sensor infrarrojo y que a veces genera alertas cuando realmente ha pasado por debajo un pájaro o un elemento. Entonces, ese tipo de alertas no deberían generarse, pero podríamos utilizar nuevas tecnologías para el censado de las variables o podríamos medir no solamente el nivel. Entonces nos encontramos realizando este análisis. Aquí en la gráfica pues estamos apreciando parte de lo que se ha construido. Entonces, ¿cuáles son los enlaces que se tienen actualmente para el sistema de comunicación? Aquí estamos viendo un punto de repetición hasta donde llegan todos estos puntos, que es donde se están ubicados los sensores cercanos al río, y desde aquí llegan a este punto y desde aquí ya se mandan a la ciudad de Popayán. Para la mejora del SAT, en general hemos planteado trabajos de fin de carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y en esos trabajos pues están enfocados con las diferentes actividades. Como les dije, hemos hecho reuniones con el proveedor de comunicaciones, pero tenemos inconvenientes por la escasez de información. Entonces, el proveedor, inicialmente, quien implementó el sistema de alerta temprana de la alcaldía de Popayán, si bien es cierto que era de la alcaldía de Popayán, la alcaldía de Popayán no tenía el control del sistema de alerta temprana. Entonces, ellos simplemente les mandaban la información, pero ellos no tenían control de los sensores, ni tenían el control del software. Con esta administración, ya hace alrededor de 3 años, pues la alcaldía tomó el control de todo, del sistema de censado y del software, pero han tenido diferentes inconvenientes y entre ellos es que al software no es sencillo acceder. Y en cuanto al sistema de sensores, pues el proveedor se encuentra aquí en la ciudad de Popayán, nosotros hemos hablado con él, pero hay cierta información o que él no la tiene o que por algunos motivos no desea entregarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues bueno, ahora les cuento un poco acerca del plan, porque debemos hacer algo, porque necesitamos los insumos para realizar los trabajos que hemos proyectado. Por lo tanto, pues tenemos una colaboración activa con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastre de la Alcaldía, pero no con los proveedores, porque los proveedores son un poco recelosos con la información y no entregan todo lo que nosotros necesitamos. En cuanto a la optimización de procesos, como les mencionaba, la capacitación es un tema que nosotros tenemos por trabajar. Dentro del grupo de Nodo Cauca tenemos un ingeniero de sistemas que va a ser el ingeniero, se ha proyectado que sea el ingeniero que trabaja en el tema de capacitación, pero actualmente él se encuentra en su año sabático, es un año al cual tienen derecho pues, los docentes en Colombia. Por lo tanto, tan pronto él se reintegre, pues empezaríamos a trabajar. Esperamos que se pueda proyectar por lo menos el plan de capacitación. Y nosotros vamos a plantear una mejora en las redes de comunicación en cuanto a la red de los sensores, en cuanto a la red de los vigías, pero ya la implementación de estas mejoras sale de nuestro control porque ya va a depender de la entidad gubernamental porque va a estar relacionado con los presupuestos que se deben plantear y básicamente con un proyecto de mejora de este sistema. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastre está muy interesada en que se hagan los planteamientos y nos ha dicho también que posteriormente busquemos la financiación mediante la gestión de proyectos conjuntos para que nosotros pues hagamos también dicha implementación en conjunto con ellos. ¿Qué sigue entonces para Unicauca? Bueno, como les decía, nosotros durante la visita se determinó algo muy importante que era que podíamos trabajar con la comunidad y que podíamos tomar todo ese conocimiento que la comunidad también tiene y decidimos que se debe integrar
por ejemplo, en el diseño del nuevo sistema de monitoreo y en las mejoras, vamos a hacer tanto la parte técnica como también vamos a mirar cuáles son los conocimientos que tienen las personas y los vamos a integrar a ese sistema. Vamos a ver cómo los podemos integrar dentro de ese diseño de ese sistema. Pero la comunidad a lo largo del río Molino es muy amplia y además es diversa. Entonces, lo primero es determinar la comunidad con la cual vamos a trabajar, con la cual vamos a adelantar todos estos trabajos que ya les he mencionado. De acuerdo a eso, estableceremos una metodología de trabajo con dicha comunidad, porque son diferentes los procesos que vamos a hacer. Y tenemos que realizar trabajo de campo con la comunidad, realizar trabajo de campo también. Como les mencionaba, no tenemos toda la información que esperaríamos, entonces vamos a tener que ir nosotros mismos a hacer mediciones, a tener, por ejemplo, buscamos configuraciones de los enlaces que ya existen, pero esa configuración no nos la han facilitado, entonces nosotros tendremos que hacer levantamiento de toda la información. Y de acuerdo a eso, pues ya cada grupo, una vez que tengamos ese trabajo de campo, se debe enfocar en los objetivos de cada trabajo y finalmente buscaremos formular proyectos macro, de tal forma que una vez que tengamos diseños y que tengamos ya determinado cómo podemos mejorar este sistema, formulemos unos proyectos que nos permitan conseguir financiación para continuar con su implementación. Bueno, y aquí una noticia pues del lunes 14 de febrero de 2022, donde el titular era "Funcionaron las alertas tempranas". Entonces, ahí hay una fotografía del río Molino, se aprecia sobre una zona pues que se ha tenido, ha crecido un poco el río Molino, pero no se dio desbordamiento del río Molino. El 14 de febrero del 2022 se tuvo lluvias intensas sobre la zona alta del río, pero a pesar de eso, pues no se generaron desbordamientos en el río. Entonces, definitivamente, pues ese sistema sí ha cumplido con las expectativas. Esperamos que lo podamos mejorar para que se pueda generar aún, pues, unas mejores dinámicas. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos si ustedes tienen preguntas. Olá, Cláudia, Catalina, ótimo. Muito obrigado, muito interessante. Con mucho gusto. Temos perguntas, comentários? Eu faria ele primeiro. El guia, como se chama? Guia para o desenvolvimento do sistema alerta temprano. Vocês estavam envolvidas no desenvolvimento deste guia, no desenvolvimento deste guia? Sí, ese documento está disponible en la página de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia. Yo puedo mandar el link. Sería ótimo. Sí, ahí hay, o sea, ese es uno de los documentos. Hay diferentes documentos guía. Hay un documento, ese documento del año 2021. Hay otros documentos del año 2014 donde se habla específicamente de la construcción del sistema de alerta temprana. Hay otros de la respuesta frente a los desastres. Entonces, ahí hay varios documentos que se pueden utilizar. Y ahí también hay información en cuanto a capacitación que se puede realizar con las comunidades. Ok. E vocês participaram da organização deste guia? ¿O están a usarlo? No, nosotros no participamos como tal de la organización de dicha guía. La estamos en este momento utilizando. Bueno, y una otra pregunta. Yo me acuerdo que en Popayán nos comentaron que usan los datos pelos sensores, los datos enviados pelos sensores y los datos cualitativos enviados pela população local. Como combinan esses dois dados de caracteres diferentes? ¿Cómo es la mezcla de la información? En este momento, como se está haciendo, en este momento el sistema de alerta temprana no tiene predicción y la toma de la decisión de alertar está en un funcionario de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía. Entonces, él lo que hace es que él mira la información que le da el sistema de alerta temprana, si hay un sensor, pues donde él analiza de acuerdo al nivel en el cual se encuentra el sensor y también pues se comunica por radio con la comunidad
o sea, la comunidad se encarga de verificar lo que el sensor está arrojando, y de acuerdo a eso, pues ya se toma la decisión de alertar. Pero lo hace un funcionario, o sea, el sistema no lo hace de forma automática, y el ingeniero nos decía, pues según la regulación colombiana, no lo puede hacer tampoco el sistema de forma automática. O sea, si nosotros desarrolláramos un mecanismo y que el sistema dijera, se debe tomar la decisión de alertar, es el ingeniero quien lo debe verificar. O sea, es una persona quien informa, pero quien finalmente genera la alerta y la difunde a la comunidad es el alcalde de Popayán. Bueno, gracias. ¿Hay otros comentarios de los colegas? ¿Otras preguntas, por favor? No parece ser el caso, Claudia. Ok. Pero creo que está más claro ahora después de termos ido a Popayán y ver la Sí. situación ahora. Sí, claro que sí. Sí. Después de conocer todo. Sí, fue fantástico. Bem, creio que se não há perguntas, encerramos oficialmente aqui esse webinar. Infelizmente, o último de 2022. Nós vemos em março de 2023 para o próximo webinar. Muito obrigado. Muitas graças a Popayán, a Cláudia e a Catalina, e a toda a sua equipe. Saludos a toda a sua equipe também. E nós estamos em contato. Bueno, muchas gracias. 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 Adiós. Buenas fiestas también a todos. Tengan un buen diciembre, éxitos del 2023. Nos encontramos. Sí. Hasta luego. Adiós.